daros la bienvenida y las gracias por venir hoy a una conferencia más que organiza la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. Como sabéis, nuestra asociación se fundó en el 2018 con el propósito de difundir y defender este patrimonio que son los jardines del Buen Retiro. En 2021 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad junto con el Paseo del Prado y todo forma el paisaje de las artes y de las ciencias. También quería agradecer a la biblioteca por cedernos este espacio donde se puede difundir precisamente este conocimiento y donde podemos difundir la cultura que es nuestro patrimonio. Y también agradecer a Álvaro Bonet, que tengo aquí a mi lado. Él nos va a hablar hoy de Antonio Palacios y el paisaje de la luz. Tenemos la suerte que justo este año, en 2024, el 8 de enero, se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Palacios, con lo cual tenemos una carambola perfecta, ¿no? Tenemos a Álvaro Bonet aquí y encima su 150 aniversario. Bueno, Álvaro Bonet es arquitecto y ha realizado, arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, está realizando también su tesis sobre la obra comercial e industrial de Antonio Palacios. Ha investigado hasta la raíz millones de cosas del legado de Antonio Palacios, hasta diferentes archivos, diferentes localizaciones. Entonces tiene, por un lado, esa vertiente investigadora, ¿no? Casi de auditor, de detective. Tiene también otra misión en su vida, que es la de difundir el legado de Antonio Palacios, ¿no? También él piensa, como muchos de nosotros pensamos, que quizás se conozca la obra, pero no se conoce al autor, ¿no? Mucha gente pasea por Madrid y no se da cuenta de los grandes edificios, las grandes obras, el gran legado que nos ha dejado el que también se llama el constructor de Madrid, que es Antonio Palacios. Pasean por Madrid, ven edificios, incluso visitan el metro, porque no saben que detrás de todas estas cosas está nuestro Antonio Palacios. Y Álvaro Bonet tiene también otra faceta, que es la de defender el legado de Antonio Palacios, ¿no? Tristemente tengo que decir que hay obras de Antonio que no se han podido conservar. Pero bueno, Álvaro está ahí detrás como defensor también y organiza también sus plataformas para defender este legado. Álvaro también, en su faceta de difusión, ¿no? de todo este legado de Antonio Palacios, tiene varios libros, ¿no? Como Trazar la mirada, los cuadernos de viaje de Antonio Palacios, el catálogo que se va, precisamente hay una reunión mañana, ¿no? Pasado mañana. En Pontevedra, donde se presenta el libro, el catálogo de obras completas de Antonio Palacios. Y tenemos otro libro más, ¿no? Te mando los planos, ¿no? El legado de Antonio Palacios en Madrid. Álvaro también, en su faceta de difusión, también es muy activo en redes sociales. Tiene también su cuenta en Instagram, que os invito a que la sigáis. Descubriendo Palacios, donde cada día siempre hay novedades y cosas, ¿no? Entonces os invito a que entréis. Y antes de pasarle la voz a Álvaro, me gustaría transmitiros una frase de Álvaro Bonet que a mí me parece muy bonita, ¿no? Cuando tú dices, yo no sé si yo elegí a Antonio Palacios o Antonio Palacios me eligió a mí. No te vamos a dar respuesta aún a esa duda, ¿no? Pero bueno, lo que sí te podemos hacer es agradecer toda tu labor de investigación, todo el trabajo que has estado haciendo, estás y seguirás haciendo por Antonio Palacios. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, gracias a la Asociación de Amigos del Retiro por la convocatoria, por invitarme a estar esta tarde aquí, a la Biblioteca Eugenio Trías por acogernos en esta agradable tarde.
Además, se da la casualidad de que este edificio lo hicieron personas queridas, lo reformaron Sebastián Araujo y Jaime Nadal. Entonces, bueno, pues Sebastián ya tristemente fallecido. Y bueno, y también conocí en una conferencia de Eugenio Trías hace muchos años, que era además amigo de mi madre. O sea que bueno, es como una feliz coincidencia, y además tener como siempre aquí para mí siempre un verdadero placer y un honor que esté Carmen Gloria y Manuel, su hijo, que son, bueno, Carmen es la sobrina nieta de Antonio Palacios y es la única persona que queda en la familia que lo conoció en persona. Así que, Carmen, muchísimas gracias y Manuel por acompañarnos hoy aquí también. Así que nada, pues sin más vamos a hacer este pequeño recorrido, pequeño o gran recorrido por estas arquitecturas que le valen a Antonio Palacios ese título que le dio Jacobo Armero de constructor de Madrid en la exposición del Círculo de Bellas Artes en 2001, porque realmente, sin darnos cuenta, configura uno de los espacios más significativos de la ciudad, de los hitos arquitectónicos que la componen, y que casualmente coincide con el paisaje de la luz. Es, como lo vemos aquí en pantalla, el principal edificio, que sería el Palacio de Comunicaciones. Me atrevería a decir que además debe ser el único edificio que completó íntegramente, porque luego cuando se estudia las vicisitudes de la obra de Antonio Palacios, muchos de los edificios quedaban inconclusos, como el Círculo de Bellas Artes, que le faltan decoraciones, etcétera, etcétera. Y realmente este es uno de los pocos probablemente que se llevó a cabo con toda su carga decorativa, etc. Bueno, quería empezar hablando precisamente de la faceta de defensa del patrimonio, porque en el título hablo de memoria y de identidad también. Entonces quería hacer esta aportación. Aquí vemos a Antonio apoyado en la reja, en la cerca del Retiro. Bueno, pues esta declaración del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que, guiado por los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, dice más cosas, pero convencido de que los daños al patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de cualquier pueblo, constituyen daños al patrimonio cultural de la humanidad en su conjunto, y condenando enérgicamente todos los actos de destrucción ilícita del patrimonio cultural cometidos frecuentemente durante los conflictos armados o después de ellos en todo el mundo, o resultantes de atentados terroristas, exhorta a todos los Estados a que respeten, promuevan y protejan el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, incluida la capacidad de acceder al patrimonio cultural y disfrutar de él. Es muy importante porque la conferencia de hoy va a empezar en una época que tiene que ver con esta casa de fieras en la vida de Palacios. Pero para hablar de este patrimonio y conflicto, quería traer esta imagen que no ha salido en las televisiones, pero que es la mezquita de Gaza, destruida en los bombardeos. Me parece importante reseñarlo porque esto también es una destrucción de identidad, de memoria, y también es un atentado, como hemos visto, contra la humanidad, como lo dice las propias Naciones Unidas. Resulta que esta mezquita, hecha sobre la tercera iglesia más antigua del mundo, pues ha resultado destruida recientemente. Otro de los casos en los que se pierde patrimonio puede ser por calamidad, por catástrofes naturales, como recientemente hemos podido sufrir en nuestro país con todo lo que ha sucedido en Valencia, donde, como en Gaza, también han muerto personas, y donde también se pierde el patrimonio, en muchos casos pues por sobrevenido, ¿no? En el caso del bombardeo, o en el caso de esto, pues porque, como vemos, la acción física así lo conlleva, ¿no? en estos dos casos. Y un tercer caso es el accidente, que también hemos visto en los últimos años, y con esto creo que se resume muy bien las causas de la pérdida de patrimonio, digamos, generalizada. Luego podríamos añadir también la de la especulación urbanística, que sería en el caso de la obra de Antonio Palacios, pues la pérdida de los talleres terrestres de Pacífico de Metro o de las cocheras de 4 caminos en 2021.
Por tanto, a los que nos dedicamos a la defensa del patrimonio y a defender estos derechos, que también son derechos humanos, una de las vías que tenemos para la puesta en valor y para el reconocimiento es el estudio, la investigación en archivo. Por lo tanto, también valga la consideración, una mención especial a la custodia de la memoria que hacen los archivos, en general locales, provinciales o estatales. Para el caso de Palacios, específicamente el Archivo de la Villa de Madrid, que es una de las fuentes primordiales de estudio, y también el Archivo General de la Administración, al que podemos unir también pues, archivos particulares o de instituciones particulares. Este plano representa las obras de Palacios que he conseguido localizar, seguro que puede haber alguna más en Madrid, y donde están señaladas en rojo las que se conservan y en negro las que se han perdido. No todas ellas son el Palacio de Comunicaciones, no todas ellas son grandes edificios comparables entre sí, pero sí que es una pequeña representación de las intervenciones que hizo Antonio Palacios a lo largo de su vida, y en la que vemos que Madrid realmente le debe mucho a todas sus intervenciones y que se ha perdido prácticamente a la mitad, como podemos ver en este plano. Como ha dicho Rocío, pues estamos celebrando el 150 aniversario este año del nacimiento de Antonio Palacios, también de Joaquín Otamendi, aunque no lo mencionamos, pues son del mismo año y eran socios al menos durante la mitad de su carrera profesional. Y bueno, he escogido esta imagen con el logo del centenario, del sesquicentenario de Palacios, en el que han hecho pues, este concierto, porque de alguna manera me evocaba un poco melancólicamente la idea del patrimonio, la fragilidad del patrimonio cuando es olvidado, se hunde, como la orquesta del Titanic tocando la noche que se hundió el barco en el Océano Atlántico. Y bueno, y esta imagen me devuelve aquí al Palacio de Comunicaciones. Esto era una publicidad de la Sociedad Española de Construcción Naval con uno de los buques que le había cargado la Marina Española, pues comparándolo con el tamaño del Palacio de Comunicaciones. Como decía, íbamos a empezar por el conflicto que nos trae hasta a este mismo lugar donde estamos, porque, pues como saben, Madrid tiene el dudoso honor histórico de ser la primera ciudad de la historia bombardeada por aire en noviembre del 36. Y bueno, pues hace unos años el Ayuntamiento de Madrid con Enrique Bordes y Luis Sobrón hicieron esta maravilla de plano del Madrid bombardeado a través de los archivos de los bomberos municipales, con lo cual sabían dónde habían caído las bombas y de alguna manera mapeaban el desastre, la catástrofe de los bombardeos aéreos sobre nuestra capital. ¿Y por qué esto nos lleva a este momento y a este lugar donde estamos aquí ahora? Pues porque Palacios estaba en Madrid cuando estalla la guerra. Y aquí tenemos imágenes de ese bombardeo en la Gran Vía que se había construido desde 1910, a partir de 1910, y que por tanto pues, Palacios había visto a lo largo de su carrera profesional crecer esta nueva avenida que se abría paso por mitad de la ciudad histórica como una seña de la modernización de Madrid y del Madrid metropolitano. Aquí vemos esta imagen sacada de la web de las cocheras, que todavía está activa, pues si a alguien le interesa conocer cómo eran las cocheras de Cuatro Caminos. Y aquí tenía un vídeo, a ver si sale el sonido. Es difícil no conmoverse ante la imagen de nuestra ciudad siendo bombardeada.
y siendo destruido, podemos ponernos en la situación en la que alguien que había dedicado su vida a construir la ciudad, como el caso de Antonio Palacios, a transformarla en una metrópoli europea moderna, pues ver cómo estaba siendo destruida, afectando a algunos de sus edificios. Pues durante la guerra que como comentaba, Antonio Palacios pasa aquí en Madrid, en un momento dado, pues sin mucha ocupación, que no tenía, claro, ningún ejercicio profesional durante esos años. De hecho, lo único que estaba edificando era la iglesia de Panxón, en Galicia, en el municipio de Nigrán, que es la del libro, precisamente, de Lehmann de los Planos. Está al sur del municipio de Vigo. Y bueno, pues se interrumpe la comunicación por carta con el cura Espinosa, que es el con el que está construyendo la iglesia, y aquí en Madrid pues todas las obras que tenía, que también las tenía, pues quedan paralizadas, como por ejemplo pues la construcción de los dos edificios que estaba haciendo en la calle Málaga, esquina Fernández de la Hoz. Pues esos dos edificios contiguos quedan paralizados. Queda paralizado el proyecto del Banco Mercantil en la calle Alcalá. Y bueno, pues en estos años Palacios se dedica pues a pensar, luego lo veremos al final, y hacer prácticamente urbanismo utópico. Pero quería empezar la charla por aquí en torno a la vida de Palacios porque bueno, pues en esos años Palacios paseó y pudo dedicarse a dibujar, y de esas libretas ha quedado algún resto. El zoológico de la Casa de Fieras quedó cerrado con el estallido de la Guerra Civil, pero se reabrió a finales del año 38, y entonces, bueno, pues en las noticias, en algunas revistas, pues hacían eco de que la guerra no había pasado por el Retiro, y que la vida en el Retiro seguía siendo un parque de disfrute, y bueno, pues como los bombardeos aéreos no fueron constantes, pues en algunos momentos era un espacio pues efectivamente de paseo para el que se lo pudiera permitir en medio de una guerra, por supuesto. Y Palacios, que tenía sus sobrinos por parte de su mujer Adela, pues venía al Retiro, y en la Casa de Fieras, aquí vemos alguna imagen histórica, pues nos dejó estos dibujos, que son de su mano, en diciembre del año 38, de los animalillos que vio en el lugar donde estamos. En esas libretas también se dedicó a hacer algunas ideas, así, algunas figuraciones abstractas de urbanismo que nos pueden remitir así casi a Metrópolis, a la película Metrópolis. Y también hizo estos dibujos pues, de niños que presumiblemente alguno puede ser su sobrino. No queda constancia porque no pone nada más, pero están en la misma libreta. Y alguna reflexión, como esa miniatura de las cantigas de Alfonso X que está conservada en el Escorial. Y él pasó la guerra en su casa de la calle Cedaceros, que no está estrictamente en el paisaje de la luz, pero está tangente o muy cerquita, en esta casa comercial que hizo para sus constructores Torán y Arguindey. Eran los propietarios del edificio. Y aquí apareció censado, vemos aquí el padrón del año 35, pues como estaba con su mujer Adela, viviendo en esta calle Nicolás María Rivero, se llamaba entonces, número 6, que es Cedaceros actualmente. Este edificio, por desgracia, en 2001, más o menos coincidiendo con la exposición del Círculo de Bellas Artes, pues fue derribado en su interior, y así ha permanecido prácticamente 20 años, porque la empresa que lo tiró quería especular, y la normativa, resulta que el edificio tenía más edificabilidad de la que le daba la normativa, con lo cual perdían edificabilidad y quedó abandonado el proyecto, dejando únicamente la fachada durante muchos años abandonada. Ahora se ha recuperado como un edificio de apartamentos turísticos, pero bueno, por lo menos lo que queda original de él, que es apenas la fachada, pues por lo menos luce recuperada. Esta fue el lugar de residencia de Palacios entre 1915 y 1942 aproximadamente, porque gracias también a algunos papeles que conservaba la familia, pues entre ellos había este sobre,
a su nombre, donde con su propia letra manuscrita parece que guardó varias cosas en algún momento, pleito de las casas baratas en algún momento, pero también guardó el desahucio y contratos del piso, que nos remiten a por qué Palacios en un momento dado tiene que dejar la casa de la calle Cedaceros, que antes de la guerra ya había comprado todo el edificio una aseguradora internacional, una compañía de seguros, y probablemente estaba liquidando los contratos. El hecho de que estallase la guerra pudo ser algún motivo de alargar la estancia de Palacios en el edificio, y es que sus contratistas, Luis Arguindey, había fallecido en el año 27 y Damaso Torán en el año 33, me parece, de manera que se entiende que los herederos liquidaron esa propiedad. Entonces, en el año 40 todavía sigue Palacios viviendo en la calle Nicolás María Rivero. Lo digo porque esto forma parte un poco de la parte de la investigación que se refiere a la persona y no a la obra, porque muchas veces pues, una de las cosas que me veo obligado a hacer es a construir el personaje, porque hay muchas erratas en las publicaciones que están hechas, y yo mismo, siguiendo esas erratas, las he cometido, las he seguido divulgando. Entonces está muy bien ir depurando, ir viendo y descubrir que efectivamente Palacios siguió viviendo en la casa de la calle Cedaceros, y que la primera vez que consta que ya no está ahí es en septiembre del 42, donde tacha en una de las cartas a Jesús Espinosa, el párroco de Panson, tacha la dirección del membrete y pone calle Caballero de Gracia 34, que es la trasera del Banco Mercantil Industrial, es decir, se fue a vivir a otra de sus obras. Y además es muy interesante porque esta carta, donde por primera vez tacha su dirección habitual, habla de que el sábado y el domingo se irá a su casa de descanso en el Plantío, que también muchas veces se ha dicho que como un arquitecto como Palacios podía haberse ido a vivir a una casita tan diminuta donde todo se resumía en un salón. Entonces, pues, como diciendo, el arquitecto de las grandes columnatas y de la arquitectura megalómana metropolitana de Madrid, resulta que vivía en una casita. Bueno, pues esa casita era, además de tener un salón, tenía habitaciones, pero efectivamente era una casa de fin de semana. Y el hecho de que muriese ahí probablemente tuviese que ver con que se retirase a vivir el último año de su vida quejado de problemas de salud, de los cuales no se recuperó, pero es porque estaba allí de descanso, no estaba de residencia habitual. De hecho, en otro de los membretes que tacha la dirección de Nicolás María Rivero 6, pone Mayor 4, que es la casa Palazuelo, la casa comercial Palazuelo, donde trasladó el estudio, porque antes lo tenía todo en su casa, y lo traslada a la vivienda a Caballero de Gracia y el estudio a Mayor 4. Y esto lo sabemos gracias a estos documentos. Aquí vemos la fachada trasera, que normalmente es la más desconocida de este edificio, que va de la calle Alcalá a la calle Caballero de Gracia, y que es la parte de viviendas del banco donde se quedó, o sea, alojó Palacios, presumiblemente hasta el fin de su vida, porque en el año 42 muere en el 45, 3 años sí que es posible que estuviera en esta casa. Esta es la casa Palazuelo, donde trasladó el estudio al principio de la calle Mayor. Y esta es la casita del Plantío, donde fallece el 27 de octubre de 1945. Aquí tenemos a don Antonio, probablemente en la calle Mayor, dibujando sobre el tablero el proyecto del Santuario de la Gran Promesa de Valladolid. Ya le vemos con una cierta edad. Y bueno, como estamos aquí en el Retiro, y da la casualidad que este año también fui invitado por la Asociación Hacenderas a hablar del distrito Retiro y Palacios en el distrito Retiro, pues quería recuperar de esa conferencia que hice con Luis María González de Valdavero, que es ex responsable de los espacios museísticos de Metro. Pues quería recuperar que, bueno, este es el distrito concretamente de Retiro, a lo que es nivel administrativo, que estas son las obras de Palacios, las que están en rojo son las que directamente entraban dentro del distrito, las que están en rojo intenso, con las líneas de metro dibujadas también. Y sobre esta cartografía hoy hacemos zoom
únicamente en lo que concierne al paisaje de la luz. Y para esto un enfoque más cercano, donde también está mapeado la presencia de palacios en el marco del paisaje de la luz. Esto, de una manera un poco más visual, tiene que ver con su pensamiento urbano. Se sale del paisaje de la luz, pero sí que tiene que ver con ese eje del Paseo del Prado, Recoletos y la calle Alcalá Gran Vía, que con su obra tan, digamos, marcados quedaron, ¿no? Todos estos espacios a nivel urbano y arquitectónico. Del paisaje de la luz, de esta candidatura que resultó elegida por la UNESCO, este es el logotipo. Bueno, pues hice un poco este juego con los edificios que están en el ámbito, los principales edificios de palacios en el paisaje de la luz. Como saben, lo que motiva un poco la declaración también es toda esta escenografía urbana que a resultas de la instalación del Palacio del Buen Retiro, alrededor de ese núcleo fundacional que fue el cuarto real en el monasterio de los Jerónimos, con todos estos jardines anteriores a Versalles, que esto también siempre lo cuenta Alberto Tellería, que nos acompaña. El otro día dio una conferencia estupenda sobre las ciencias en el paisaje de la luz. Y bueno, pues de las primeras obras que podemos reseñar de Palacios, obviamente es una perdida porque es 1902. Esto es un hallazgo casi fortuito, una carambola, porque este dibujo es un boceto que no tenía ninguna indicación, que estaba en el archivo Zuloaga, que claramente, aunque esté sin firmar, tiene todo el lenguaje característico de muchas de las obras de Palacios. Y seguidamente hay esa foto de este pabellón que se hizo en la feria de 1902, de la feria de San Isidro, con motivo de la toma de posesión, de la jura de Alfonso XIII por su mayoría de edad, y que curiosamente no teníamos así tampoco ninguna referencia de que pudiera ser de arte de Palacios, hasta que apareció este documento en el que el propio Palacios, en 1904, hace un pequeño currículum. Está su letra manuscrita, donde pone sus méritos y resalta precisamente segundo premio de construcciones en la Feria del Retiro, coronación de Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII. Con lo cual ya sabemos que ha participado en esta feria. Hay una serie de artículos que hablan de esta feria, donde los otros pabellones están hechos por arquitectos que en ese momento, en 1902, eran reputados y conocidos. De forma que la prensa iba diciendo quién había hecho cada pabellón, y luego quedaba algún pabellón que aparecía, pero sin autor. De forma que por descarte, sabemos que efectivamente se produce esa carambola, el dibujo corresponde a ese pabellón y el pabellón es de Palacios. Aquí vemos esas otras construcciones que hubo en la feria. Palacios había terminado la carrera como digo, con Joaquín Otamendi, que están atrás a la izquierda, los dos de pie, en el año 1900, y esta es la promoción de su año, en la que también figura Cárdenas, que es el autor de la Telefónica, Gran Vía, y también está Julio Galán, contra el que Palacios compitió en la plaza de arquitecto municipal de Coruña, que sacó Julio Galán en vez de sacarla Palacios. También caprichos del destino, si la hubiera sacado Palacios habría tenido mucha más obra probablemente en Coruña y en Galicia, pero menos en Madrid. Aquí tenemos a nivel, bueno, pues me parecía bonito porque el título de Palacios sería semejante a este, aunque no sabemos dónde se encuentra. Este es el de Otamendi. Joaquín Otamendi con sus hermanos y sus padres en la calle Atocha, en el actual número 35, pues que era una casa bastante señorial y con pisos bastante grandes, donde, por cierto, estuvo el estudio de Palacios Otamendi, es decir, en la residencia del propio Joaquín Otamendi, estuvo el estudio durante esos años. Cabe señalar que el segundo hermano, Miguel Otamendi, también, digamos, fue socio de ambos en muchas de las aventuras, entre ellas el metro.
pero también por recordar las de Mengemor, que es las correspondientes a todas las obras de electricidad, como la central de Tetuán, la central de Olvera o la central de Mengíbar sobre el río Guadalquivir, que es la primera presa de compuertas móviles de España, siguiendo modelos alemanes. Y bueno, pues en esta casa, esa es la puerta concretamente, porque subía hasta el tercer piso, para no hacer una puerta cualquiera, esa es la puerta concretamente del domicilio de Otamendi. Y visitando esta escalera me encontré que el rellano tenía esta curiosa marquetería, que no es muy común en los suelos de Madrid, y que inevitablemente me llevó a pensar que Palacios se inspiró esperando a que le abriese Otamendi en sus muchas esperas en este rellano. En algún momento debió pensar que efectivamente esa forma quedó en su cabeza, porque yo veo que clarísimamente el logotipo, ¿no? El rombo de metro está tal cual. Para la misma jura de Alfonso XIII, lo pongo un poco por ver estas arquitecturas efímeras, aunque en este caso ya todo es efímero porque no existe nada de lo que se ve en esta fotografía, ni los tranvías, ni los carros de caballos, pero tampoco el cuartel de San Gil, que es la actual Plaza de España, ni el cuartel de la Montaña que se ve al fondo, que es donde está el Templo de Voz. La calle Ferraz es lo único que quedaría aquí, pero no es reconocible. Y de ese arco saltamos a esta industria eléctrica Barcelona, que tiene mucha importancia porque el que llevaba la firma en Madrid era Vicente Machín Barrena, primo carnal de Joaquín Otamendi Machín Barrena. Y les encarga a Palacios Otamendi esta tienda con cerámica de Daniel Zuloaga en la calle Alcalá, en el mismo sitio donde luego se implantaría el casino, de forma que un proyecto que es el del casino sustituye a una obra previa que ya había hecho Antonio Palacios. Y si hablo de estas obras que se salen estrictamente de lo que es el paisaje de la luz, y por no meterme en muchas más cuestiones sobre los inicios de la carrera de Palacios, pero sí un poco por identificar ciertos sesgos arquitectónicos, cierta influencia que en este momento tiene una impronta mucho más modernista, sobre todo de la influencia centroeuropea y belga, que luego pues, se va depurando hacia un clasicismo con influencia más norteamericana de la Escuela de Chicago. Entonces, este proyecto es el primero, el del casino, que les da a Palacios y a Otamendi una cierta importancia en el mundo de la arquitectura como jóvenes promesas de la profesión, con un concurso que además se falla premiando ex aequo a seis de los participantes, de manera que no se construye ninguna de las 6 propuestas, sino que se hace una especie de amalgama que dirige Sallaberry, que luego acabaría siendo enemigo de Palacios y que su nombre saldrá un poco más tarde de nuevo. No tenían ni la mitad de importancia ni espectacularidad que ofrecía el proyecto de Palacios y Otamendi. Es curioso porque estuvieron dudando si se presentaban o no, y así se lo hacen constar en una carta a Daniel Zuloaga. Le comentan pues, que están dudando si presentarse al proyecto de la Casa de Misericordia en San Sebastián o al de la Casa de Correos en Madrid. Pues imaginémonos si hubieran elegido de la Casa de la Misericordia. Pues, de nuevo, el destino está moviendo una de sus fichas para que tuviera lugar esta importantísima obra que, desde luego, terminaría de catapultarles a la fama a Palacios y a Otamendi. Estos son los tres concursos. Como decía, pues el más espectacular, aunque vemos que el de arriba también aludía a un gran arco en la fachada, y tenía también una especie de nave trasera casi de aspecto ferroviario, o el segundo que era de Carrasco y Saldaña, con un gusto muy afrancesado, muy académico, muy correcto. En fin, el más novedoso sin duda era y el que mejor respondía a todo era el tercero y ganador del concurso. Aquí vemos la planta en la que proponían, por exigencias del concurso, proponían la prolongación de la calle de Alarcón, pero en un detalle que a mí se me había pasado desapercibido hasta que he tenido que estudiar en profundidad el edificio,
que era que no se cerraba la manzana por completo, sino que hacia la calle Montalbán no había arco, y esto pues que había pasado también desapercibido en general en todas las publicaciones. Resulta que la clave estaba en las actas de construcción del edificio, que se conservan gracias a que el nieto de Otamendi las donó al Colegio de Arquitectos. Pues leyendo esas actas resulta que en un momento dado la Junta Constructora solicita a Palacios de Otamendi que cierren el callejón, o sea, la prolongación de la calle Alarcón, con un arco semejante al que daba la calle Alcalá. La idea que parecía traslucir en un principio era que ese espacio hubiera quedado abierto, intransitable, y casi que el espacio de descarga de los camiones, como cualquier espacio de descarga de la ciudad, pues quedase en esa plaza que descomprimía el espacio entre los dos bloques, el del palacio propiamente dicho de Correos y toda la tira, que eran oficinas donde metía la caja postal y el museo postal y telegráfico, que desde la concepción del edificio ya estaba previsto. Y bueno, y esto como alusión a su maestro Velázquez Bosco, pues vemos como el espacio principal, que en realidad resumía muy bien lo que tenía que ser el programa, porque era un edificio para correos, telégrafos y teléfonos. De manera que telégrafos quedaba a mano izquierda, teléfonos de frente, y correos a mano derecha, con un espacio de funcionamiento mayor que los otros dos, donde además se ponía el pórtico de buzones de cara al Paseo del Prado. Bueno, pues vemos esta alusión al Palacio de Cristal, que está aquí en el parque, de su maestro Velázquez Bosco, pues es una cuestión casi indiscutible que han dicho todos los teóricos acerca del Palacio de Comunicaciones. Curiosamente, y aunque hubo esa previsión de tener un museo postal y telegráfico en el propio edificio, desde un origen, pues es un edificio que ha perdido toda su documentación. No se conservan las láminas del concurso, no se conservan los miles de planos de detalle que se hicieron del edificio, no se conserva prácticamente nada. Y en manos particulares pues apareció este plan, esta sección, y en otras manos particulares que ha acabado como donación a la biblioteca de la Escuela de Arquitectura, este otro que es un detalle de la armadura del hall principal, que finalmente no fue así, porque como todos sabemos, al final le metieron una montera con vitrales, con vidriera, que tapa lo que es la estructura 1-1 de lo que va a ser la portada del edificio, que están hechos dentro del propio Palacio de Comunicaciones, como podemos ver en las imágenes. Pues de todo esto no queda nada. Yo no aspiraba a que quedasen, digamos, las piezas de trabajo, de yeso preparatorias, pero si había un museo postal previsto en el edificio, qué raro que la maqueta no hubiese pasado a los fondos del Museo Postal y Telegráfico. Y vemos esta portada con esa alusión tan irónica o tan socarrona del propio Palacio a Galicia, poniendo el grial en el centro del escudo, que aunque sea con un águila, es una referencia anterior a la reivindicación, digamos, franquista del escudo de los Reyes Católicos, o sea pero sí tiene esa misma coyuntura heráldica, pero como digo es anterior, y la alusión que hace tanto en esta obra como en esta otra, que este es el pabellón de recreo artístico industrial en Compostela, que irremisiblemente nos llevan a los referentes que también él ha conocido, como es el Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago. Aquí le vemos en Palacios escuchando al maestro Mateo en esa imagen de casado tan interesante. Otro de los edificios que estaría a espaldas del Palacio de Comunicaciones es esta Casa Palazuelo, que no es la comercial, sino la casa donde vivía el propio Palazuelo, y en la que todavía tiene algunos elementos de composición que usa Palacios habitualmente en esta primera etapa, como son esas mansardas a la francesa. Ahí vemos el proyecto para el balneario de Mondariz, para el gran hotel sanatorio de Mondariz, y que también estaba, por ejemplo, en el desaparecido hotel del Conde de la Maza, en el Paseo de la Castellana. Pues esta obra de 1908, interesantísima, y además muy bien conservada en su interior. Aquí vemos el portal.
Está en la calle Alcalá, oigo por ahí donde está en la calle Alcalá. Es la calle Alcalá, esquina Alfonso XI, es justo la trasera, digamos que entre medias de este edificio y el Palacio de Comunicaciones solo está el que sigue a continuación, que es donde está la Galería Ansorena, para que se ubique. Y estos serían las escaleras, el ascensor, que se conservan todos los elementos originales. Aquí lo vemos. Y esta otra casa que había permanecido fuera un poco de radar, aunque sí estaba conocido su firma como obra de Joaquín Otamendi, había quedado en el catálogo de Pérez Rojas como obra de Otamendi, pero no se había, digamos, conectado con la idea de que Joaquín Otamendi y Antonio Palacios fueron socios desde 1900 hasta 1917. Así, esta casa es de 1913, de manera que el hecho de decirme uno u otro es indistinto, como se puede ver además entre el plano y la ejecución del edificio, donde el parecido es mucho mayor con la que acabamos de ver de Palazuelo que respecto al plano licitado en el ayuntamiento. Esto sería en el encuentro de la misma calle Alfonso XI con Juan de Mina. Y aquí, comparando las plantas, creo que es evidente la transposición de la una de la otra. De hecho, los tres miradores de la Casa Palazuelo acaban estando presentes también en esta casa de Hernández Sol, como digo, en la misma calle. Y por hacer la comparación ya directamente entre una y otra, pues a la vista queda que la otra casa también es de Palacios. Esta es la reja, concuerda además con toda la forja y todos los diseños que hay de su obra y no digamos el interior, que nos remite a la que acabamos de ver directamente. Pasaríamos a otro de los grandes edificios y otro de los que está a medio camino entre importancia y pérdida a partes iguales. Importancia por su presencia urbana y pérdida por que lamentablemente su interior, que vemos en esa sección, este Banco Español del Río de la Plata, actual Instituto Cervantes, en Alcalá con Barquillo, pues todo ese interior se haya compartimentado por plantas que lo han dividido, ese gran espacio a toda altura que desde la entrada nos permitía ver la cúpula que lo remataba, iluminada por esa columnata superior que tiene el edificio. Bueno, aquí vemos fases de proyecto que divergen o difieren un poco del resultado final, pero donde en esencia desde un primer momento está clarísimo lo que quieren hacer para esta obra. Esta foto inédita de la construcción con las columnas a medio levantar, o esta del interior, donde vemos una construcción metálica muy similar a la del Palacio de Comunicaciones, el proyecto de este edificio de 1910. Aquí vemos el exterior. Bueno, van a pensar que el día de la nevada efectivamente me fui a hacer fotos a todos los edificios de palacios, pero es que el momento era, claro, sin coches, y era un momento único, y además el plano horizontal de la ciudad desaparecía, eliminando carriles bici, aceras, asfalto, etcétera, con lo cual la prestancia de los edificios era absolutamente maravillosa. Bueno, pues este interior perdido, que algún día el Estado debería plantearse su recuperación, puesto que es una institución cultural pública, deberían plantearse. Alberto Tellería dice que esto tendría que ser el Museo Nacional de Arquitectura, pero bueno, aunque su uso fuera el Instituto Cervantes lo mantuviese como tal, este interior debería ser repuesto, porque es una pena que no se pueda disfrutar de este portento de obra, que además vemos que dejaba también la estructura vista. Esta es la cúpula que se conserva, la cúpula de vidriera, que está de remate de ese espacio central, pero que está en una sala que está hecha, digamos, negando su condición de participar de ese vacío central hoy perdido. Otra que también tiene cierta desazón, produce cierta desazón, porque incluso los que han escrito en Wikipedia de este edificio o en blogs dicen: ese es el único edificio de palacios de ladrillo. Bueno, es que oiga, no era de ladrillo en origen, eran miradores con un intercolumnio revocado, con lo cual pues lo que vemos de hoy en día de este NH, este hotel NH, que está
en la calle Medinaceli con la plaza Cánovas del Castillo, Neptuno, es decir, al lado del Palace, pues es muy reconocible por su reloj hoy en día, porque todo el mundo se acuerda del reloj, pero nadie se acuerda o nadie lo reconoce como obra de Palacios porque no es reconocible como tal. Esperemos que este algún día también se pueda recuperar. Tengo buenas intuiciones. Y aquí vemos lo que es la planta, la organización de Palacios a nivel, digamos, de distribución. Es verdad que los patios son un poco pequeños, pero resuelve muy bien para este solar tan raro. Cabe decir que Palacios, a nivel de composición de plantas, fue un maestro. Y bueno, a nivel de fachada, pues cumple todos los invariantes que tiene la obra de Palacios en su arquitectura. Aquí vemos algunas de las obras, algunas de las fotos que se conservan de su interior, tanto la escalera como de la entrada, donde vemos la forja, donde vemos la escalera que tiene la misma solución que las casas que hemos visto ahora mismo. Y bueno, algún detalle más. Esto es lo único que se conserva reconocible de las fotos históricas o del diseño de Palacios, es el bajo hasta la primera cornisa y poco más. Ahí lo vemos. Esta es una foto muy bonita cuando el metro llegó a caballo, porque los coches del metro se hicieron en Zaragoza, llegaron en tren hasta la estación de Atocha y fueron trasladados en carreta, tirados por burros y caballos, hasta Cuatro Caminos, por todo el eje de la Castellana y después por Raimundo Fernández Villaverde, hasta alcanzar las cocheras, donde se terminaron de ensamblar, es decir, que vinieron como si vinieran del IKEA, ¿no? Por partes, mónteselo usted, y entonces se terminaron de ensamblar en las cocheras de Cuatro Caminos, que por eso también una de las cosas que decíamos desde la Asociación Madrid Cine y Patrimonio cuando defendíamos la conservación de las cocheras de Cuatro Caminos es no solo porque fuera una obra de Antonio Palacios, sino por la importancia que tuvo en el nacimiento del metro y en la historia tecnológica de nuestro país. Esta es otra imagen la verdad es que el edificio con el diseño de Palacios tendría mucha más presencia de lo que tiene actualmente, porque su diseño efectivamente nos pone casi en comunicación con el Palacio de Cibeles. Otra obra firmada solo por Otamendi, pero que tiene la misma tipografía, digamos, la misma manera de rotularla que el Banco Español del Río de la Plata, es la ampliación de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos en el Cerrillo San Blas, de la cual habían sido estudiantes y profesores Vicente Machín Barrena y Miguel Otamendi. Vicente Machín Barrena además llegó a ser el director de la Escuela de Caminos, con lo cual es muy lógico pensar que le encargase a su primo y a su socio la ampliación. Aquí vemos que no tiene tampoco gran cosa porque se remite únicamente a continuar el lenguaje de lo existente. Aquí vemos a los cuatro. Quería también sacarles porque Vicente Machín Barrena, que es el del retrato al óleo, con Miguel Otamendi arriba a la izquierda y los dos arquitectos, los dos ingenieros y los dos arquitectos. Hicieron varias obras juntas, la primera de la producción palaciano-tamendiana, vamos a decir, que es el puente de la Princesa sobre el río Manzanares en Legazpi. Era una obra que dirigía precisamente Vicente Machín Barrena, y que los cuatro se presentan tanto al concurso de puente en Bilbao, que lo ganan como primer premio, aunque no se construye, y como segundo premio al concurso del puente de María Cristina en San Sebastián, sobre el Urumea. El lema del concurso era 4 en 1, pues ya se pueden imaginar por qué. 4 en 1, en euskera, Laurak Pat era el lema con el que concurrieron al concurso. Y al propio Machín Barrena le hacen la casa, y esta sí se conserva, es una obra inédita, en la calle María de Molina. Ahora forma parte de un conjunto, de un campus de una universidad privada, pero esto que fue la residencia de Vicente Machín Barrena, en el archivo de Villa, pues está firmada por Antonio Palacios en 1906. Otro de los grandes hallazgos inéditos, y que para mí es una de las mayores sorpresas o inesperadas de la investigación, tiene que ver con el edificio que está a continuación del Palacio de Cibeles, ese Ministerio de Marina que hace Luque, otro arquitecto de la época, pues que
es un edificio sobre el que no hay nada publicado sobre su origen arquitectónico, ni planos, ni nada. Y poco más se sabe aparte de su autor, y lo que hay normalmente pues, son fotos del edificio con sus escaleras monumentales, etc., pero que no se refieren a su génesis como arquitectura. Y es que un día, cuando preparaba el primer libro, el de Trazar la mirada, buscando imágenes y acuarelas de Antonio Palacios, me encuentro con que esta de aquí pues se ha vendido en 2008 en una casa de subastas de Madrid. Solo aparece esta foto, pone que es de Antonio Palacios en esa web, que es una web de subastas en general, con lo cual pues tampoco he podido acceder ni al original, ni tengo más que esa imagen que guardé en el ordenador durante mucho tiempo, presumiendo pues, que podía tener que ver, pero sin tener ninguna garantía, y que podemos ver que corresponde casi a la misma vista de la postal, donde el Palacio de Comunicaciones está en su sitio, pero donde está el Ministerio de Marina aparece un edificio totalmente diferente y que tiene más que ver un poco con la arquitectura de Palacios, con lo cual ahí había algo que era extraño. Y resulta que en las secciones del Círculo de Bellas Artes, por detrás, había pegados estos dibujos que durante mucho tiempo pues, nadie sabía lo que eran, y que la propia Academia de Bellas Artes, donde están las secciones, pues en la web tenía puesto que probablemente fueran anteproyectos del Círculo de Bellas Artes. Hasta que me di cuenta, de repente un día, como la triple carambola de antes, pues que en realidad estos dos dibujos eran dos partes de uno mismo, y que eran esta fachada de la calle Montalbán, de ese proyecto para el Ministerio de Marina, que finalmente hace Luque, y que rastreando pues tiene visos de ser cierto, porque hubo un concurso en 1916 que se declara desierto, se vuelve a convocar, no se sabe nada de ese concurso prácticamente, más que las referencias en el boletín oficial, y que bueno, pues que en el segundo concurso el Colegio de Arquitectos se queja porque el jurado solo es de militares, y dicen que tienen que ser arquitectos los que elijan el proyecto de arquitectura. Y como el Estado, o en este caso el Ministerio de Marina, pues se lo pasa por el forro, digamos que la Sociedad Central de Arquitectos pide a todos sus afiliados que no participen en ese concurso, haciéndolo una especie de damnatio memoriae, no publicándolo en ningún sitio y no quedando constancia de ninguno de los proyectos que se presentaron al mismo. Probablemente en el segundo concurso solo se presentase Luque, que es el que lo construyó. Y nada, pues esto ha sido un feliz hallazgo de la investigación. Decir que esto al final es fruto de mucho pensamiento, de mucho ver la obra de Palacios, de entender lo que se está viendo, y de mucho preguntarse también qué carallo, el dicho en gallego, podría ser estos dos fragmentos de dibujo que estaban totalmente fuera de contexto. Pues eran este proyecto, que en su fachada del Prado, que sería esa que vemos, corresponde con lo que aparece en la acuarela vendida en una casa de subastas de la que no tengo mayor noticia. Espero que si esta conferencia está grabada y la ve la propiedad, quien tenga la acuarela, pues que se ponga en contacto, por favor. Y bueno, pues también es decir que hay una genealogía en la forma de pensar la arquitectura de Antonio Palacios y Otamendi a lo largo del tiempo, y en este caso pues vemos cómo la fachada es una reflexión que continúa algo que ya han hecho en el Banco Español de Río de la Plata, y que sigue apareciendo, por ejemplo, en esta vamos a decir, vista utópica que hace para un gran templo de la hispanidad en el Cerro de los Santos Niños en Alcalá de Henares, y que trasluce continuamente esta composición de fachada, y que se repetirá en muchos de los edificios de palacios. Numeramente también lo veremos, que este mismo alzado aparece luego en el Círculo de Bellas Artes. Otra de las obras, y está dentro de las efímeras, atribución a Palacios, es este stand en la exposición de industrias madrileñas de 1907, aquí en el Retiro, de la papelera española. Solo hay esta foto, pero esta foto ya tiene todos los tics o todas las características de la obra de Palacios. Podemos compararla con este monumento, esta propuesta de monumento para las Cortes de Cádiz, que hace en 1911, Palacios, para el centenario de las Cortes. Podemos compararlo con este segundo proyecto, también del mismo monumento,
donde el fuste pues es que se ve la génesis arquitectónica y el uso, digamos, de esos elementos de guirnaldas, de escudos, etcétera, etcétera, los capiteles con esa inclusión de una deidad. En el caso de este, que es los capiteles del banco del Río de la Plata, en el otro lado pues tenemos un Hermes, o sea, tenemos una Atenea y un Hermes, como alusiones a los dioses griegos, a la mitología. Y lo podemos incluso comparar con influencias previas que ha tenido palacios en su formación, como este monumento de Arturo Mélida, y otras conexiones con el concurso de Bilbao que antes mencionaba, como es toda la parte de apilastrado de este monumento, e incluso con la estética del monumento y de esta fachada de la industria eléctrica que hemos visto antes, mediando 5 años de diferencia entre uno y otro. O esos escudos alados que también nos remiten al pórtico de buzones de Cibeles. De manera que yo creo que aunque es una atribución, porque de esto sí que no hay ninguna documentación que lo recoja, es una atribución, pero yo creo que es acertada y que sin duda es obra de Palacios. También en el Retiro tuvo un pabellón, el Círculo de Bellas Artes, antes de construirse su sede en la calle Alcalá, que era este pabellón donde celebraban exposiciones y donde en 1911 Palacios hace una exposición de arte decorativo, la organiza él como principal impulsor, y en el centro de este pabellón del Círculo de Bellas Artes, lamentabilísimamente desaparecido, porque sería muy bonito que se conservara, que era de Ricardo Madalena el pabellón, pero bueno, que se tendría interés que el Círculo de Bellas Artes hubiera mantenido aquí este enclave. Y vemos la famosa foto donde está sentada con su amigo Sileno, el caricaturista, y Félix Granda, que es uno de los... era cura, pero era sacerdote, pero también hacía obras, digamos, artísticas. De hecho, los talleres de arte Granda siguen existiendo, ¿no? de todo lo que es menagerie de las iglesias, etc. Y están sentados en la fuente que ha diseñado Palacios con la Casa Maragliano de Barcelona, que son los de los mosaicos, por ejemplo, en el Palau de la Música, y que tienen unas figuras en volumen que las desarrollan en cerámica Daniel Zuloaga. Bueno, pues esta foto, que me he dicho que Granda fue el ganador de ese certamen de la exposición de arte decorativo, por eso está en la foto. Llegamos al círculo, que es el canto del cisne de Palacios en todo este ámbito del paisaje de la luz. Pues sería prácticamente su última gran obra dentro del recorrido de fama que tiene en Madrid, y es que aquí pues, en el concurso pues, tuvo ciertos encontronazos porque el ayuntamiento decía que no cumplía la normativa de altura que estaba dada, la cornisa excedía en unos metros lo que decía el ayuntamiento. Entonces el jurado optó por descalificarlo, cuando el propio Palacios fue el impulsor de que se trasladase el círculo de su sede en la Equitativa, en la calle Alcalá, a este solar que había comprado el círculo. Todo promovido por Palacios. Entonces, cuando quedó descalificado, el concurso quedó desierto, se sometió a votación de los socios qué proyecto querían, y los socios volvieron a meter el de Palacios en el saco y eligieron el de Palacios. Como había quedado descalificado, sentó bastante mal y pudo ser eso unido a los cambios de arquitectura que están viniendo del movimiento internacional, de la Bauhaus en Alemania, en Dessau, pues quizá digamos que había pasado su momento, y con única excepción del Banco Mercantil e Industrial, esta es la última gran obra que recoge ese recorrido de Palacios y de su fama, pues después él continuaría teniendo bastante pregnancia en Galicia, pero ya en Madrid, prácticamente quitando el banco, no tiene grandísimas obras. Aquí le vemos en la construcción del círculo, mirando el Palacio de Comunicaciones y con el edificio del Banco Español de fondo.
Y aquí conversando con el que presumiblemente puede ser su hermano, Pepe, creo, sin verlo muy bien, y la imagen en silueta de la torre del Palacio de Comunicaciones detrás, en esta rotonda superior del Círculo de Bellas Artes. La verdad es que lo de los riesgos laborales en esa época era muy osado. Yo estas fotos que le veo en los andamios, está ahí tan pichi sobre dos tablones en medio de la nada, porque se están sustentados en vigas metálicas y punto. Y el tío está ahí, bueno, en fin, pues sobrevivió por lo menos a esto. Los elementos decorativos cerámicos, que es una constante también en la obra de Palacios, en este caso, habiendo muerto Zuluaga en el año 21, pues continúa colaborando con los hijos de Zuluaga y con Sebastián Aguado, que es el encargado de hacer estas piezas para el Círculo de Bellas Artes. Bueno, esta es la Atenea que se coloca en los años 60, es posterior, pero procede del proyecto original. Y bueno, es otro edificio que también un poco ni fu ni fa, aunque lo vemos y nos gusta mucho y parece que está muy bien, es un edificio bastante atropellado en sus interiores, en sus decoraciones. Aparte está lleno de cachivaches, cartelerías, etc. Pues ha perdido algunos de los elementos que lo definían, como el acceso original, los ascensores que recorrían ese edificio, que es prácticamente una sección en vertical. Vemos que el vestíbulo era absolutamente luminoso, todo lo contrario que lo que es hoy en día. Vemos esta vista frontal de la escalera con los dos ascensores que recorrían, además eran unos ascensores ligerísimos, que pensar que podrían volver a instalarse no quiere decir que se pierda la opulencia de esa escalera imperial de doble tiro del círculo, sino simplemente que son dos cabinas que recorrían ese espacio y que dignifican y además tienen el sentido que le dio el arquitecto a este espacio. Ahora están sacados fuera y por lo tanto tapiando las ventanas de la escalera, quitándole luz a toda la escalera de arriba abajo. Esta es la entrada, que probablemente nadie haya visto esta foto antes, pero es una foto muy rara. De hecho no tengo claro ni de dónde procede, no sé, no hace ni mejor calidad, pero es la entrada original al Círculo de Bellas Artes. Vemos esta puesta en escena que te abraza, que se abre, que era un car porch, era un espacio para que entrasen los coches y dejasen a la gente al pie de la escalinata, pues se ha perdido. En parte hay una librería y en parte hay un teatro del propio Círculo de Bellas Artes que impide pues recuperar este espacio tan singular y que se debería plantear en algún momento hacerlo. Interiores que también están muy deficitariamente hoy en día, compartimentados y que rompen esa relación de luces y de espacios diáfanos en el interior. Como este gran salón comedor que tenía arriba, pues este espacio ahora mismo está separado de la escalera del vestíbulo con una pared ciega, y la escalera no da acceso a este gran salón como daba en su origen. Otros espacios del círculo, como estas salas de billares y de juego, o la piscina perdida en el sótano, con columnas y bancos de Sebastián Aguado maravillosos que fueron demolidos. Nos enseñaba en el simposio que hicimos en Pontevedra en abril, la nieta de Aguado nos enseñaba fragmentos de esta cerámica y era sorprendente por su color morado, maravilloso. Y si van ustedes a Toledo, enfrente de San Juan de los Reyes se conserva la tienda de Sebastián Aguado, que también la diseña Palacios, y queda un banco de prueba de los que hubo en la piscina del Círculo de Bellas Artes. Pueden visitarla y ver uno de los bancos originales de Palacios. Y de los interiores prácticamente lo único que se conserva medio bien es el gran salón de baile, que tiene como remate su cúpula esta pequeña fuente, que ya no es fuente ni es nada, pero lo fue, en el vestíbulo de la planta cuarta. Aquí vemos lo que decía, que están cegados los muros y pierde esa diafanidad y esa luz que tenía en origen de todos estos espacios. Entonces saltamos ya después del círculo, que se inaugura en el año 26, es cuando es recibido Palacios como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con un discurso en el que propone este Palacio de las Artes en el solar de la Casa de la Moneda. Se reconoce la Biblioteca Nacional a la izquierda,
y el monumento de Colón en el centro de la plaza. Bueno, pues este grandísimo edificio, que era su aspiración, mezcla un poco esa pasión por la arquitectura que ha podido ver los extremos hasta los que ha llegado con el Palacio de Comunicaciones o el Círculo de Bellas Artes, pero que obviamente pues ya está fuera de, digamos, de su momento. O sea, ya la tendencia va por otros derroteros y obviamente esto se queda en un ejercicio teórico que no pasa de ello. Pero fue el motivo, digamos, su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes. Vamos a otras obritas menores, en este caso un proyecto de garajes para González del Valle en la calle, ahora me sale, Espalter, la que va por lateral desde la Plaza de Murillo, entre el Prado y el Botánico hacia Alfonso XII, y para entenderlo mejor le doy la vuelta al plano y lo podrán ver, sí, ahí, justo donde hace sombra los edificios de la calle Alfonso XII, en la trasera, ahí están los garajes que diseña Palacios para ese palacete, son garajes de automóvil, y de los cuales se conserva este fragmento de como tapia con el jardín botánico, con lo cual, pues bueno, queda un trocito de esa obra. El fragmento corresponde exactamente a ese solar. Por último, una de las obras más importantes que es Metro y que atraviesa el ámbito del paisaje de la luz. Aquí vemos a Palacios con las autoridades saliendo de una de las bocas de Metro. Pues decir que Palacios fue quien diseñó todos los elementos arquitectónicos de Metro y además fue el arquitecto de la compañía desde su creación, desde que se ponen en obras en 1917 hasta que fallece, con lo cual es el arquitecto de la línea 1, 2, 3 y 4 y así diseñó todos los elementos compositivos. Es verdad que acompañando los tiempos y la necesidad de ahorrar después de la guerra, etcétera, pues sí que se tiende el propio Metro a una línea decorativa más sencilla, pero todo siempre bajo la supervisión de Palacios. Y cómo quiso meter el color una vez más en su obra a través de los azulejos en estos espacios del interior de la línea 1 y línea 2. Vemos también cómo diseñó las forjas. En este caso es curioso porque el pórtico, que parece un elemento posterior a esas entradas con farolas, etc., en realidad lo diseñó Palacios, pero con esa jaula, con ese letrero en ese cubículo que era en realidad una farola, pues luego da paso a la versión moderna con el rombo y ya se desnaturaliza, pero también fue diseñado en origen por el arquitecto. Vemos la estación de Retiro, con la vía prevista para hacer un desdoblamiento de exposición que hay dentro de la propia sala de metro, de la propia estación de metro, y elementos como esta cerámica, donde curiosamente vemos en el año 24 en esa heráldica el uso del yugo y las flechas y alegorías que encajarían muy bien con el pensamiento posterior del franquismo, pero que en realidad eran previos y que de haberse conservado hoy en día pues deberían mantenerse porque no eran franquistas, era simplemente una alusión que muy seguramente le vendría a Palacios de su amor por la heráldica, pero también porque, como he dicho antes, Sebastián Aguado tenía su taller enfrente de San Juan de los Reyes, que tiene todas estas alegorías de los Reyes Católicos en la fachada. Vemos en ese mismo espacio la inauguración con Alfonso XIII, esta vez no sé si los ojos los tiene abiertos o se los abrieron en la foto, pero aparece al lado de Miguel Otamendi y de González Echarte, otro de los ingenieros de Metro. Palacios es muy raro de ver en las fotos de Metro, luego veremos una que sí, ya al final, en la línea 3, y esto pues es como era la salida del Metro de la Gasca. Se ha repuesto la farola en Menéndez Pelayo y en Cuatro Caminos. Pues yo le digo a Metro, no sé qué esperan para reponerla también en Tirso Molina y recuperar alguna más como esta del Retiro, que estaría muy bien en este eje palaciano que es la calle Alcalá. El interior de la estación de Chamberí, por hacernos idea de cómo eran la línea 1 y 2, y este vestíbulo de sol que ha salido antes con los escudos de Sebastián Aguado, que eran de las provincias españolas, provincias o ciudades, mejor dicho. Tenemos ahí el de Sevilla, reconocido, el de Castellón, y luego el escudo de Galicia.
Y vemos este otro, que es el que ha aparecido en la foto antes del retiro, por relacionarlo pues, con el de Toledo, que es el que conservan como ejemplo en la tienda que les he referido de Sebastián Aguado. Tienen uno de los escudos modelo que se hicieron para el vestíbulo de Sol, lamentablemente desaparecido. Y aquí Palacios, en la inauguración de la línea 3, con Otamendi González Echarte y Mendoza, y las autoridades, claro. Edificios no construidos, este de la Sociedad de Autores, impulsado por Carlos Arniches, que era compañero del Círculo de Bellas Artes, amigo de Palacios, escritor, padre de otro arquitecto que es también Carlos Arniches. Bueno, presentó este boceto de Palacios, esta idea para la Sociedad de Autores en el Paseo del Prado, reuniendo un único voto que era el suyo propio en la junta directiva de la Sociedad de Autores, motivo por el cual cogió y dimitió. En esa época en la que todavía la gente dimitía, pues cogió y dimitió porque solo había tenido su propio apoyo y el de nadie más. Y que de alguna manera en ese año 24, que es cuando se propone, nos traslada a esa repetición de elementos decorativos o arquitectónicos que una y otra vez Palacios tiene en mente, como vemos, del Palacio de Comunicaciones, a esta versión mucho más austera y simplificada, pero donde subyacen todos estos elementos compositivos tracísticos que fueron obsesión para Palacios y que le llevaron a ejecutarlos por fin en esta sede del Banco Mercantil, actual Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, que se sale del ámbito del paisaje de la luz, pero solo a nivel, digamos, limítrofe, porque desde Cibeles es visible este edificio. Por lo tanto, a nivel paisajístico también forma parte del paisaje de la luz. Y como decía antes, este ya sí es la última gran obra de Palacios en Madrid, donde vivió, como hemos empezado diciendo, o sea que cierra un poco también el sentido de la conferencia, el sentido de esta reflexión que quería proponer hoy a través de la memoria, la identidad, la investigación, lo importante que es la difusión del patrimonio para la identidad de los pueblos, para las ciudades, y en este caso reconocido como paisaje de la luz, este entorno privilegiado donde hoy estamos, que obviamente con esta destrucción que Palacios vivió, pues todavía le dio pie allá con lo que quería cerrar esta conferencia, era con los proyectos urbanísticos que hace, viendo que efectivamente las zonas más afectadas, pues en concreto son la zona de la Puerta del Sol por los bombardeos y también en la zona del Paseo del Prado, pues propone esta reforma de la Puerta del Sol. Bueno, esto es Valladolid, pero tiene mucho que ver es lo que está trabajando. En Valladolid propone, a la par que en Sol propone esa otra columnata, y esto era lo que pretendía que fuese la Puerta del Sol, con una gran catedral metropolitana que se ve en el eje de la calle al final, que es la única imagen que nos ha quedado de esa idea que tenía de hacer una catedral para Madrid que no fuera la Almudena. En eso tenía buen ojo. Sí. Y hace este discurso ante una moderna arquitectura, publicado en el año 45, el discurso del año 40, donde incluye todas estas propuestas de reforma del centro de Madrid, que ha quedado tocado y que lo veía como una oportunidad de reforma. Todo esto sería el entorno de Sol. Hay cosas reconocibles como la Plaza Mayor, el Palacio Santa Cruz, o por el lado izquierdo el Banco de Bilbao, la Equitativa y la Plaza de Canalejas, pero realmente el resto de la Puerta del Sol sería absolutamente irreconocible. Y vemos en este desarrollo parcial del proyecto el Palacio Provincial, que planteaba a eje con la Catedral Votiva al otro lado, pues que lo llega incluso a clotizar con este dibujo que presenta a la Diputación Provincial de Madrid. Y al cura Espinosa, de nuevo, pues tiene esta carta del año 39 donde habla de su plan de Madrid imperial, donde quiere hacer esa catedral, dice, para sustituir a los numerosos templos católicos destruidos, en la que prescindiría de la albañilería y casi de la cantería. Su estructura será de nervadura de aceros cromados e inoxidables y tímpanos de vidriería tallada en color, desarrollando en ellas un inmenso poema basado en el Apocalipsis de San Juan y el poema dantesco. Si continúo no le escribo la carta que deseo, sino otra. Entonces ya cambia de renglón y ya no le sigue contando esa noticia tan interesante, pero es que está hablando de nervaduras de aceros cromados e inoxidables. O sea,
la cabeza nos estalla con esta idea de frente al Palacios, que era lo que él pretendía hacer, o lo que habría sido ese segundo Palacios si no hubiera fallecido en pocos años, ¿no? Entonces, y bueno, y porque ya está fuera un poco de onda. Es un proyecto de Vigo que no es, que aunque estuvo aprobado no se llega a realizar. Anuncia también todas estas ideas de reforma de la ciudad que él concebía posibles a partir de que lo había sido la Gran Vía y otras muchas parecidas como la Vía Layetana en Barcelona, pues de reforma interior de la ciudad. Plantea esta locura de vía aérea sobre la Casa de Campo, conectando con la Plaza España. Obviamente esto no tenía visos de realidad, pero esto es lo que se dedicó en esos años de bombardeos y de guerra en Madrid. Y para terminar, este nuevo Salón del Prado que proponía hacer, replicando la exedra de la Bolsa y el Ritz hacia el otro lado, y donde también sustituía su casa de Bugallal en la plaza de Neptuno por ese palacio de la villa, un nuevo ayuntamiento para la ciudad en este espacio, frente al Museo del Prado, y encontrándose con él. Prescindía de su edificio, como digo, porque ya había sido en el año 30 alterado, ya no lo reconocería, por tanto, como suyo, me imagino, y entonces pues en su proyecto del Salón del Prado no le importa llevárselo por delante. Y es curioso esta idea de que se hiciera un nuevo ayuntamiento en este entorno, porque Palacios lo planteaba como remate del Salón del Prado en Neptuno, pero que Sallaberry, que ya dije antes que lo iba a volver a mencionar, planteó hacer en el solar de los jardines del Buen Retiro, de la antigua Huerta de San Juan, por lo tanto, actual Palacio de Comunicaciones, actual Ayuntamiento de Madrid. Y así se cierra esta bonita historia del paisaje de la luz, con esta visión genérica de la evolución palaciana. El catálogo que he traído para si alguien lo quiere ver, lo tengo aquí, ahora cuando terminemos, si alguien lo quiere ver, este ejemplar lo traigo para donarlo a la Biblioteca Eugenio Trías, y como digo, se presentará pasado mañana en Pontevedra. Palacios nos despide con su sobrino Rafael, que donó al Ayuntamiento de Madrid 3 dibujos al Museo Municipal. Este es uno de los que donó, enlazando con todo lo que venimos hablando. Esas miles de facetas de Palacios, de Antonio, que hemos visto de joven, de mayor, y que nuestra amiga Carmen Gloria conoció porque era su tío abuelo. Pues con esta imagen del paisaje de la luz, con más luz que nunca, pues nada, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Álvaro, por transmitirnos tu conocimiento con esa pasión y con esa dedicación. Gracias por traernos a Antonio Palacios esta tarde. No sé si tenéis entre el público alguna pregunta que hacer. Yo creo que les he arrasado. Sí, ¿no? Ahora ya es la hora de la cerveza. Bueno, hay una pregunta por ahí, a ver. Sí. No has dicho nada, creo, y es hablar un poco del tema de las vidrieras, que creo que son de una casa francesa en Azumén o algo así, y que tienen su importancia, creo, dentro de la obra de Palacios, ¿no? Es que, bueno, si hubiera hablado de eso todavía tendríamos más conferencia, pero efectivamente la artesanía, he mencionado a los 3 más importantes colaboradores, que son los 2 ceramistas, que son Zuloaga y Aguado, y a nivel escultórico Ángel García. Pero desde luego la vidriera artística española, que así se llamaba, Casa Montmellán, estaba en Paseo de la Castellana 64, a espaldas del palacete donde vivía Jesús Palacios Ramilo, el hermano de Palacios, que le compra la casa, el palacete se lo compra a el suegro de Sallaberry, o sea que es que todo está... Bueno. Y ahí estaba la vidriera artística española, donde empieza la calle Pinar, que es donde vivía Otamendi, por cierto. Sí, no queda constancia de otras industrias que lo hacían, pero algunas están firmadas. En el caso de Maudes, sí, no lo sé, porque cuando las pude ver
todavía no me interesaba ese aspecto y ahora que me interesa, pues es muy difícil entrar en la zona de alcaldía. Entonces,